Bueno, ¿cómo les va? Yo soy Nicolás Lavanda. Les voy a presentar un back análisis del túnel emisario utilizando modelos probabilísticos. Esta presentación, bueno, si bien yo estoy de expositor, es un trabajo conjunto con gente de de Halcrow, no, de Jacobs, perdón, SRK y para la empresa Salin Impregilo, y viene como un complemento de lo que ya mostró ayer Rodolfo Aradas, como parte del diseño del túnel de Dovelas. Así que, más o menos, el contenido de esta presentación consiste de una descripción general del proyecto con algunas particularidades de diseño relacionado a esta obra. Alguna calibración de modelos y cómo se retroalimentaron los modelos que se utilizaron para predecir el comportamiento a futuro y validar el diseño de los anillos. Cómo se retroalimentaron con información de obra. Luego se valida, se muestra el comportamiento mediante un back análisis analizando las solicitaciones de dos anillos, que eran dos anillos particularmente críticos, el 237 y el 497, y luego se habla de algunos back análisis relacionados a los parámetros de excavación que mide la tunelera, ¿no? La TBM. Bueno, de esto ya se habló un poco en estos días. La descripción general del proyecto: este es un túnel hidráulico. No sé si... Ahí está. Este es el túnel emisario lote 3, que ya se lo nombró varias veces. Es un túnel de 10 kilómetros en el tramo emisor y después tiene un tramo final de 1,5 kilómetros, que es el tramo difusor. Es un túnel TBM construido con una máquina EPB de 4,3 metros de diámetro, dovelas de 30 centímetros y se utilizó calidad de hormigón H50. Y la particularidad que tenía este túnel era que tiene este túnel, que durante la operación la presión interna a la que va a estar sometida es mayor o puede llegar a ser igual o mayor a la presión del agua y la presión de suelo exterior. En ese sentido fue un gran desafío porque toda la escuela occidental, por lo menos toda la escuela occidental de túneles, considera que esta clase de túneles que están sometidos a presiones internas considera como un criterio general de diseño que no se contemple la contribución del suelo, las presiones efectivas que genera el suelo en el túnel. En ese sentido, lo distintivo de este diseño fue que se tuvo en cuenta, y para tenerlo en cuenta había que hacer un monitoreo constante de los datos relevados en obra e ir verificando a tiempo real cuáles eran las condiciones objetivas y eso cómo se iba a proyectar en el momento en el que el túnel se ponga operativo. En operación, el túnel va a estar sometido, creo que una cota, no está acá, pero está sometido a una cota piezométrica de 15 metros cota IGN. Para que tengan una idea, la cota del Río de la Plata es entre 0 y 1 metro cota IGN, o sea, tenés una sobrepresión interna de 14, de entre 10 y 15 metros de cota de agua, ¿no? Entonces, para el diseño, en la etapa de prefactibilidad de este túnel, se había considerado que la traza iba a pasar por completo sobre la formación puelchense. La formación puelchense, como todos saben, o como algunos deben saber, son arenas densas, muy compactas, con una relación de vacío muy baja. Y la particularidad que tenía este túnel, que en las cotas, en las progresivas iniciales, hasta las 670 aproximadamente, en esta zona,
el túnel iba a estar cuando esté en funcionamiento, va a estar en un estado, van a ser las progresivas críticas, y en los lugares donde más probabilidades hay de que el revestimiento del túnel trabaje a tracción. ¿Y qué iba a pasar? ¿Qué pasa si eventualmente el túnel trabaja a tracción o una tracción superior a la que para la cual fue diseñada? Probablemente se deba, que al final no va a suceder, pero probablemente se iba a tener que hacer un revestimiento secundario, o sea, un revestimiento sobre el túnel de dovelas, ¿no? En ese sentido, lo que nosotros hicimos fue analizar en función de verificar el diseño del túnel, en función de los datos obtenidos en obra. Se ve que, por ejemplo, en el anillo 237, que se había proyectado que iba a estar sobre la formación puelchense, eso no fue así, sino que sobre la cinta transportadora de la TBM, el material retirado no era arena densa, sino que era arcilla de alta plasticidad, lo cual cambia diametralmente la lógica, las hipótesis de diseño sobre la cual se había hecho el anillo en una primera etapa. Entonces, la gran pregunta de esto era cómo impactan estas incertidumbres en el diseño original del túnel, y si el diseño original seguía siendo válido, ¿no? Bien. Entonces, en ese sentido, el approach que nosotros utilizamos fue tener en cuenta, en función de todos los datos que se obtuvieron, que se iban obteniendo en la obra, más datos de ensayo, por ejemplo, cartas de plasticidad, en donde, en este caso, lo que se hizo fue, se ve acá, los datos de los ensayos del índice de compresibilidad de la arcilla de alta plasticidad en función del límite líquido. En función del límite líquido, se ve que es una arcilla, las arcillas tienen una alta variabilidad, y eso cómo iba a impactar en el diseño. Además, se tuvieron en cuenta variabilidades en el ángulo de fricción, los módulos de rigidez, módulos de descarga, módulos 50%, módulos de dométrico, etc. Todo esto se hace generalmente los diseños, tradicionalmente se consideran valores fijos. En nuestro caso, en vez de ajustar valores fijos, se ajustaron distribuciones de probabilidad. Entonces, por ejemplo, de esta forma, nosotros, en vez de tener curvas o una sola curva, se obtiene una esperanza de comportamiento del suelo. Entonces, por ejemplo, en estos gráficos que se ven acá, solamente muestro dos ejemplos de los ajustes en vez de valores fijos, curva de probabilidad, y las comparaciones con los datos que se obtuvieron de obra, de los ensayos. Entonces se ve cuál es la probabilidad para distintas presiones de confinamiento, cuál es la esperanza de comportamiento constitutivo para distintas valores probables de parámetros, ¿no? Esto va generando, esta combinación de parámetros va generando exponencialmente la cantidad de escenarios probables a los cuales este túnel puede estar sometido, este túnel de dovelas puede estar sometido. En un principio fueron cuatro parámetros que se consideraron como variables. Se generan 16 escenarios distintos o permutaciones. Otras incertidumbres que se tienen que tener en cuenta para saber, que se tuvieron en cuenta para validar el diseño de este túnel del lote 3, fue la resistencia del hormigón puesto in situ, porque obviamente a etapa de diseño se decía que el hormigón iba a ser H50, pero en la realidad la distribución es totalmente distinta. Acá se ve cuál es la distribución de las probetas ensayadas en obra. Otro tema importante a tener en cuenta fue la distribución de la cota del río en el momento de generar las mediciones
del túnel. Esos son otras incertidumbres que van generando nuevos escenarios. Al momento, recién teníamos 16 escenarios, ahora tenemos 64 escenarios. Posteriormente, lo que se hace es, en función del retroalimentando modelos numéricos mediante los parámetros de excavación obtenidos en obra, se van estimando cuáles son los valores de convergencia y de precompresión generados por el suelo en el túnel. Entonces, por ejemplo, para el caso particular del anillo 237, se vio que la deformación de convergencia había sido 2,7 centímetros y la precompresión en la clave es de 145 kPa. Entonces, de esa forma, uno puede saber si esa diferencia de presión que genera la presión interna del agua va a ser contrarrestada por el suelo circundante. Posteriormente, lo que se hace es, mediante curvas de relajación para todos los escenarios de vuelta, se estima cuál es la zona de relajación o de convergencia entre el suelo y el túnel. Entonces, de esa forma, en vez de sacar un solo valor, lo que hacemos es tener en cuenta toda una zona relacionada a la convergencia, a la relajación durante la construcción. Posteriormente, o sea, finalmente, todas estas incertidumbres a la hora de verificar el diseño de la dovela y del anillo, se tienen que tener en cuenta todos los escenarios posibles, o por lo menos los más probables, y se generan una serie de modelos que se retroalimentan con los datos de obra. Todo eso, bueno, se programó en Python, que lo que hacía era recuperar la data de obra y generar modelos en base a eso, de modo tal de poder comparar con los datos medidos, con los strain gauge en obra, y de esa forma poder predecir cuál va a ser la tracción más probable del revestimiento una vez esté operativo. En ese sentido, primero les muestro algunos resultados para cuál fue la validación del revestimiento para el anillo 237. Acá se ven cuáles fueron las mediciones de los strain gauge para el anillo 237. Este anillo estuvo instrumentado por 10 galgas. Había 2 pares de galgas por cada dovela. Los resultados, la variación de la deformación en función del tiempo se ve en este gráfico de acá abajo. Hay algo que tienen que tener bastante en cuenta en este caso, en este túnel en particular, que todo este estado de medición de túneles, a diferencia de otros casos, es parte del diseño y no de una verificación. O sea, porque si esto falla, el diseño del revestimiento se iba a tener que modificar, ¿no? Entonces, con estos datos, lo que se hizo fue calcular solicitaciones, esperanza de solicitaciones. Esa banda que se ve ahí son aproximadamente valores entre la media más o menos un desvío, y los puntos son los valores de fuerzas estructurales estimados mediante las mediciones de strain gauge anteriores. Entonces se ve que nosotros pudimos predecir bastante aproximadamente, con buena aproximación, las mediciones que se estaban teniendo en campo en el túnel, mientras que aproximadamente una de las cosas que también se pudo estimar es cuál es la relajación que se tuvo en el suelo durante la construcción. Posteriormente lo que se hizo fue, una vez ya teniendo en mano la calibración del modelo, se puede estimar a futuro cuál es la
la esperanza o el valor más probable de tracción o no que se iba a tener en este anillo 237. Si se acuerdan, el anillo 237, como les había dicho anteriormente, era un anillo que se había estimado que iba a estar en las arenas del Puelche y que en realidad estaban en arenas en arcillas de alta plasticidad. Eso cambió, el contexto, pero sin embargo, a pesar de haber cambiado el contexto, se validó el diseño, ya que los esfuerzos normales seguían siendo de compresión, incluso en estado operativo, o sea, incluso cuando el túnel esté sometido a los 15 metros de columna de agua interna, ¿no? Posteriormente se hizo lo mismo con el anillo 497, que es el anillo crítico, porque es el anillo que menos tensiones efectivas iba a tener del suelo exterior con respecto a la presión interna. Se realizó el mismo análisis. Este anillo, a diferencia del anterior que estaba instrumentado por 10 strain gauge, este estaba instrumentado por 30 strain gauge, tenía 3 pares por cada dovela y se utilizaron los valores finales, o sea, los valores convergidos, estabilizados en el tiempo, para sacar fuerzas equivalentes estructurales, ¿no? Se generaron los mismos modelos, se calibraron con los datos de obra. Se ve que los diagramas de momento ajustan mejor con las mediciones de campo, mientras que los normales, por algunas limitaciones del modelo que todavía tenemos, funcionaron como una cota inferior. Si acá se llega a ver, nuestras predicciones dicen que la mayor precompresión es de 1500 kPa, mientras que en las mediciones hay algunas que están en concordancia con los 1500 kPa, pero sin embargo se llegan hasta los 3000, perdón, no kPa, kilonewtons. Una vez operativo el túnel, nuestras predicciones dicen que el túnel ciertamente, o sea, existe una probabilidad concreta de que el túnel esté sometido a tracción, a esfuerzo de tracción. Como les había dicho, estas curvas representaban la media más o menos un desvío estándar. Se ve que en la zona de la clave, acá, los valores son mayores. Los valores son mayores a 0, llegan hasta 100 kilonewtons. Ahora, ¿eso es bueno? ¿Eso es malo? Bueno, lo que se hizo fue tomar, por ejemplo, la sección de análisis más desfavorable, que era la clave, que era la que más traccionada estaba, y se calculó cuál era la probabilidad de que esa fuerza normal supere los 450 kilonewtons. 450 kilonewtons, como les había explicado ayer Rodolfo Aradas, es la fuerza a tracción admisible de los pernos que unen las dovelas. Esos pernos fueron diseñados para resistir una fuerza de tracción, que es esa, y a eso le llamamos probabilidad de que el túnel falle. Esa probabilidad de falla, el cálculo dio que es el área bajo esa curva en la cola. Ese cálculo dio que la probabilidad de falla es 8 por 10 a la menos 6. Ahora ustedes se preguntarán, ¿eso significa que el revestimiento del túnel fue validado? ¿No fue validado? ¿Eso es un número alto, un número bajo? Bueno, ciertamente es un número de probabilidad de falla muy bajo. Si ustedes ven en este gráfico que está acá, muestra la probabilidad de falla que se utilizan en diferentes industrias, por ejemplo, la minería, las fundaciones, las presas. Los valores que se obtuvieron para este caso están en el orden de las probabilidades de fallas que se utilizan, por ejemplo, en la aviación comercial, o sea, son realmente muy bajos, lo cual nos permitió validar el diseño y evitar hacer un revestimiento secundario sobre el túnel de dovelas para tomar los esfuerzos de tracciones, ¿no? Bien.
Eso es un poco sobre la primera parte, sobre la verificación del túnel de Dovelas del lote 3. Esta última parte hace referencia a un nuevo trabajo que estamos implementando con la gente de Salini en Pregilo, que es hacer back análisis sobre los parámetros que mide la TBM. La TBM es una máquina que está constantemente... 5 minutos, ya termino. La TBM es una máquina que está constantemente dando resultados, midiendo cosas, midiendo presiones, empujes, volúmenes, etc. Y esos son datos que rara vez se utilizan bien. Ahora con la gente de Impergilo estamos implementando una forma de interpretar esos datos en forma sistemática para, por ejemplo, inferir cuál es la geología por la que se está atravesando. Entonces, la pregunta del millón es cómo hacemos para interpretar todos estos datos que nos dan la TBM en forma sistemática. En ese sentido, nosotros, acá les muestro simplemente un ejemplo, porque ya se me acaba el tiempo, con respecto a algunos análisis que hacemos sobre las presiones del frente de la TBM. Estos, por ejemplo, es la TBM que se está utilizando en el emisario Riachuelo, tiene 6 sensores. Ahí están las variaciones de las presiones medidas en el frente en función de los anillos en el eje X. Entonces, lo que nosotros propusimos fue procesar estas señales de alguna forma y obtener, en función de ciertas propiedades que tienen estas señales, cuál es la geología en la que se está atravesando. Entonces, por ejemplo, este gráfico que está arriba es la señal del sensor 1 de la presión en el frente en función del número de anillos, del anillo colgado, y luego de un procesamiento de señal se obtiene este gráfico que está abajo, en donde vemos que hay zonas donde hay manchas rojas. Esas manchas rojas es una medición del ruido de la señal. ¿Por qué se genera ese ruido de la señal? Porque estamos atravesando estratos arcillosos. Entonces, si uno compara posteriormente los análisis que nos llegan desde los ensayos que nos llegan desde el laboratorio de suelo, se ve que las zonas con mayor ruido, como por ejemplo esta, están justamente en concordancia con las progresivas por las cuales se pasaron en arcilla o arcilla verde. Por ejemplo, en esta parte también tenemos una señal con ruido, es una zona donde pasamos también por una arcilla. En esta parte también tenemos una zona roja, estamos en presencia de arenas de alta plasticidad, arenas arcillosas plásticas, perdón. En fin, la desventaja que tiene este método es que nosotros podemos ir sabiendo a tiempo real, que era lo que quería el cliente, saber a tiempo real cuál es la geología por la que se está atravesando y no tener que esperar semanas a que nos manden este perfil de un laboratorio. Así que, bueno, si a alguno le interesó todos estos temas, están publicados en estos 2 papers que van a ser publicados el año que viene en el Congreso de Túneles en Suelos Blandos. Y nada, si a alguno le interesó, nos lo pide y se lo mandamos. Fue un trabajo conjunto hecho entre SRK, Jacobs y Salini Impregilo. Así que muchísimas gracias y si hay alguna pregunta.